¿Listo, hermana? Sí, está grabando. Amén. Bien, hermana. Hoy día vamos a terminar el libro Romanos. No es el tiempo que llevamos en el libro, sino lo que hemos aprendido en este libro. Yo por lo menos he aprendido muchísimo y me he dado cuenta que todavía hay mucho más que aprender. Hoy día lo vamos a cerrar y voy a pedir a mi hermano Ricardo, en este caso, que me pueda traer una taza de agua tibia que hay en el calentador. Necesito agua tibia para poder despejar la garganta porque ando todavía, los remedios han hecho poco efecto. Quiero darles una perspectiva del capítulo 16 de la carta a la iglesia en Roma. Como decía, este es el último capítulo, y un capítulo que parece que no dice muchas cosas importantes. No hay revelación, no hay asuntos teológicos consistentes, nuevos, que descubrir, que analizar, que estudiar, en fin. No existe eso, pero sí existen algunas cosas que tenemos que aprender. Como está sabiendo. Entonces, quiero decirle, comenzar diciéndole, vamos a introducirnos, ¿cuál es la perspectiva? El tema lo quiero poner con dos pasajes. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Fíjense, si ustedes tenemos comunión, yo los considero mis amigos si ustedes hacen lo que ustedes quieren hacer. No, si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Y dice el versículo siguiente: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, en Cristo Dios nos da a conocer todo lo que necesitamos para ser amigos de Dios por medio de Cristo. Y también hay otro pasaje, no lo voy a citar nomás. El que cité recién está en Juan 15, 14, 15. Pero también mismo dijo de Abraham. ¿Qué dijo de Abraham? Abraham es mi amigo. Y la Biblia dice de Abraham, amigo de Dios. ¿Y por qué razón Abraham es amigo de Dios? Porque Abraham es el padre de la fe, del sometimiento, de la obediencia. No dice nunca la Biblia que él fue un perfecto, fue sí sumiso. Y eso está también en Isaías 41:8. ¿Qué se necesita para ser amigo de Dios? ¿Qué se necesita? Aquello que dijo el Señor Jesús: hagan lo que yo les mando. Eso habla de obediencia y sometimiento. Todo creyente en Cristo, que vive en Cristo, es su amigo, ¿no? Amén. Tenemos un amigo. Y todo amigo de Cristo es amigo de otros amigos de Cristo. La amistad es una expresión del amor de Cristo entre su pueblo, ¿no? Nosotros somos más que hermanos. Somos hermanos y amigos. La amistad santa que nos viene por medio de Jesucristo. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ese es Cristo. Este es el modelo de Cristo. Cristo prometió estar siempre con nosotros, en las buenas y en las malas, ¿no? Ese es un amigo fiel, más que un hermano, o como un hermano en tiempo de angustia. Así debemos ser nosotros con nuestros hermanos y amigos en Cristo.
Y aquí entro al ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy odiado y muy amado. No hubo términos medios con el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque lo que él era, ¿qué es lo que él era? Un apóstol, un enviado de Jesucristo a predicar el evangelio de Dios a judíos y a gentiles. Entonces, fue odiado, el apóstol fue odiado, perseguido, azotado, apedreado, traicionado, encarcelado, despreciado y abandonado. Si usted recorre todas las cartas que él escribe, la iglesia de Corinto lo despreció. La iglesia de Gálatas lo consideró casi un hereje. Otra iglesia lo amaba, Filipenses, por ejemplo. Hubo cristianos, colaboradores de él, que lo abandonaron. Entonces, alguien que pueda estar en 2 Timoteo 4, 16, 17. Segunda de Timoteo 4, 16, 17. Amén. Ya. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mire lo que dice, fue el último juicio que al final lo condenó a muerte. Dice, nadie estuvo conmigo. Estuvo preso y parece que como la peste. Claro. Pero dice, el Señor estuvo conmigo. Él es un amigo fiel. Pero también en 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas estuvo conmigo. Ahí había uno. Muchos de sus colaboradores, o por misiones, o que se arrancaron, o los mismos cristianos de Roma, muchos apestaron ¿cómo se llama el apóstol Pablo? Solo Lucas estuvo conmigo y a lo largo de su ministerio fue consolado por hermanos y amigos y también consoló a sus amigos. Filipenses 2, 25 al 30, se lo leo yo, y dice lo siguiente. Aquí está hablando de un personaje que se llama Epafrodito. Epafrodito era un pastor, se dice que era de la iglesia de Filipos. Y dice, leo del 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Y esto habla de qué? De que uno que batalla junto con el otro hermano. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él había llegado al apóstol Pablo con una ofrenda que había entregado en la iglesia de Filipos. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. La iglesia de donde venía Epafrodito estaba angustiado porque supo que el hermano pastor Epafrodito estaba enfermo. Oye, hermano, enfermarse en esos tiempos era harto arriesgado. No es que uno podía ir al sapo como yo fui el otro día y me empezaron, y cada uno lo hace así. Ahí te enfermas y a veces no tenés que quedarte. Hierba a lo mejor. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, lo vean que esté bien y estén contentos. ¿Y qué más dice? Yo esté con menos tristeza. Dice esta identidad entre hermanos y amigos. Usted es tan triste porque Epafrodito casi se enfermó, casi se murió. Ahora está bien y se lo voy a enviar para que ustedes lo vean y se gocen. Y cuando ustedes se gocen, yo también me gozo.
Y yo lo leí, decía, esa sensibilidad espiritual y emocional, de amor por los hermanos. Y después en Hechos 28:15, saqué otro ejemplo. Hechos, si alguien puede estar ahí, por favor. ¿Quién lo tiene? Hechos 28:15. Amén. ¿Ya? De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Yo lo del mar, un viaje desde Jerusalén a Roma, y había naufragado en la isla de Malta. Tuvieron el invierno ahí, demoró varios meses. Y no se sabía cómo iba a llegar, y si es que iba a llegar, esa es la otra. Y cuando llegan, van entrando a Roma, porque queda cerca de Roma, y se dieron los hermanos, y cobró ánimo, eso significa ánimo, mira hermano, llegué por fin, mis hermanos están aquí, me vienen a recibir. No le da ánimo eso cuando ven a los hermanos, y lo abraza y dice, hermano, qué bueno que está aquí. Eso es de ánimo. Eso es un gesto de cariño, de aprecio. Entonces, me puse estos dos ejemplos para entender que el capítulo 16 de la Carta a los Romanos es una lista de saludos y confraternización entre amigos de Cristo, judíos y gentiles de Roma, con los amigos de Cristo que estaban con el apóstol Pablo en Corintio. Y el título de este sermón se llama Saludos amistosos y consejos sabios. Versículos 1 y 2. Dice el Señor: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis con el Señor como digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, rogamos que el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo, nos lleve a entender y amar esta palabra, Señor, y a ponerla por obra en nuestra congregación. Se lo pedimos y rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tenemos aquí? Una servidora fiel. Febe. ¿Qué significa el nombre Febe? Radiante. Yo veo una iglesia Febe acá, radiante. No le gusta la palabra. Diaconisa. ¿Qué significa diaconisa? Servidora. Diácono, servidor. Ese es el sentido. Entonces, este pasaje se usa. Ve que hay, la iglesia tenía diaconisa y ustedes no quieren diaconisa. Bueno, voy a dar una explicación un momento. Cencrea. Ella era una diaconisa de la iglesia Cencrea. La iglesia de Cencrea era una iglesia que era en un puerto que estaba cerca de Corinto, unos 5 o 6 kilómetros. Y desde Corintio, el apóstol Pablo escribió esta carta y de ahí, por mano de la hermana Febe, la envió a Roma. Santa, dice, es decir, una hija de Dios, una amiga de Cristo. Y Cristo es amiga de ella, ¿amén? Que sirve a muchos hermanos, ha ayudado a muchos hermanos, incluso a mí. Es decir, era una persona muy activa. Era una persona que se movía y donde había que hacer algo, lo hacía. Se había que ayudar a los hermanos, los ayudaba. ¿En qué? En predicar, en organizar. Entonces dice, ha ayudado a muchos y a mí también. Una creyente activa en su iglesia, que no necesariamente tenía que tener oficialmente el título de diaconisa. El título de diaconisa en ese tiempo no era un título, es un oficio. Incluso en ese tiempo no necesariamente era un oficio permanente,
era para hacer determinadas tareas. Y a algunos se les llama diáconos porque son tan siempre sirviendo, siempre ayudando, siempre. Cuando el título diaconizo adquiere, digamos, lo que hoy día entendemos, o diácono o diaconizo. Este es un proceso que viene porque es una burocratización del oficio. Y eso viene con la Iglesia Católica. Cuando el catolicismo romano se hace Estado romano, todos los oficios dentro de la Iglesia que eran humildes se burocratizan. Entonces ser diácono era una escala para llegar a ser párroco, y después obispo, y después cardenal. Eso después de la Reforma, la Iglesia evangélica heredaron algo de eso. Porque el que es diácono, seguro que es pastor. En muchas iglesias el diácono es como la escalita que el próximo paso es pastor, después apóstol, después arcángel. ¿Ah? Pero no es así en principio y no debe ser así. Aquí cada uno de ustedes podría ejercer de diácono por lo menos un año, o diaconisa. ¿Por qué? Porque es un oficio de servicio. Y en Hechos 6 dice, elijan algunos servidores, diáconos. ¿Cuál es la condición? Que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, que sean personas en comunión con el Señor que están viviendo el Evangelio. ¿Entiendes? Esa es la condición. No como en alguna iglesia, no hay quien haga la clase, este que viene recién llega, oye, ¿podía hacer la clase de los niños? No se trata de eso. Entonces, esta mujer debía ser una mujer, además, muy interesante. ¿Por qué? Porque imagínense, en esos tiempos viajar, Corintio, Grecia, a Roma, que una parte se hacía en barco, la otra parte se hacía a pie. No es que habían hoteles de alguna estrella, habían tabernas que eran prostíbulos. Entonces ella tenía que viajar hospedándose en casas de hermanos. Entonces, cartas de recomendación. Segundo, una mujer sola. Y era un viaje peligroso, o naufragio, o asaltos. Y más todavía, la misión era delicada. ¿Por qué? Porque lleva un tratado teológico de Corinto a Roma en pergamino. No es que llegaba un cuadernito y lo metió acá, no. Eran pergaminos. Entonces tenía que llevar cajón, tal vez, para cuidarlo en el viaje, que no se mojara. Cargarlos por tierra, significa contratar gente, tal vez. Entonces era una mujer de recursos. Y llevaba este documento, que es el tratado teológico, que fue el corazón de uno de los libros corazones de la escritura. Y además una sola copia, hermano, porque no había papel calco, como años atrás. Ay, me queda una copia acá. Una sola copia. Si se perdía, entonces tenía que ser una mujer no solo muy comprometida, de medios económicos, y una mujer realmente que amaba al Señor y amaba a los hermanos. Hacer una misión así. Y como usted llevara al aire libre la ofrenda de la iglesia por medio de pan y la cuota. Más o menos así la cosa. ¿Ah? Entonces, es excepcional esta mujer, si pensamos el contexto del tiempo. Entonces, y debe ser una mujer muy servicial, muchos deseos de servir al Señor, por amor al Señor, amor a la iglesia y amor a los hermanos. Y la destaca, ha ayudado a muchos y a mí. Entonces, ahí tiene un ejemplo de una persona que es fiel al Señor, servidora al Señor, amiga de Cristo, y Cristo es su amigo. Y después tenemos
del versículo 3 al 16. Ahí saludos amistosos a los amigos del apóstol que están en Roma. Aquí el primero que menciona del 3 al 5, perdón, yo lo vertía. Dice Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo han leído en otro lado? Esas dos personas de un matrimonio. Él parece que era gentil y ella era judía. ¿Dónde los conocieron? Vamos a Hechos 18. 18 de abajo. 18.2. Amén. ¿Qué dice? Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, porque cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fuese a ellos. Hubo una expulsión de judíos porque hubo un escándalo, hubo una pelea, en fin. Habían conflictos con los cristianos judíos y con los judíos judaizantes. Y ellos llegan a Corinto y conocen al apóstol Pablo y sirvieron incluso de pastor de alguna manera en la iglesia de Éfeso. ¿Qué hicieron ellos? Colaboradores del apóstol. Segundo, ¿qué más? Arriesgaron sus vidas por el apóstol. Eso lo pueden ver cuando tengan tiempo en Hechos 19, aunque no aparece el nombre de ellos. Es posible que sea ahí. Cuando la multitud de comerciantes quiso linchar a Pablo, porque por la predicación de Pablo estaban perdiendo el negocio de las estatuillas de la diosa Diana. Y ellos estaban ahí. Y posiblemente ellos también defendieron a Pablo. En fin. Y 3, dice, se los leo acá en 5, cuando dice, les pusieron su vida por mí, y en el 5 dice, saludar también a la iglesia de su casa. O sea, tenían una iglesia en su casa en Roma. Estaba ejerciendo el pastorado. Y después en el mismo 5, Epeneto, que podría estar su hijo, Epenetito, pero son nombres populares en ese tiempo. Primer convertido en Macedonia. Acaya en Macedonia, en Grecia. El primer fruto de conversión del apóstol Pablo. Y después el versículo 6, María, una buena servidora, trabajadora entre los hermanos. 7, Andrónico y Junías, prisioneros junto a Pablo, dice, hermanos de prisión. Esto era un matrimonio. Lo más probable, cuando dice Pablo que eran hermanos de prisión, lo más probable es que es un matrimonio que atendió a Pablo cuando estuvo en prisión. Porque resulta que en las cárceles en esos tiempos, si los parientes, amigos no le llevaban de comer, la cárcel no era como acá, que acá parece, será un mal hotel, pero todavía es un hotel. No les daban de comer ni de vestir. Entonces, los familiares, los amigos, tenían que llevarle la comida. Y si tenía frío y remedio, caso de enfermedad. Porque te metían en la cárcel y si no tenías ya nadie, te morías nomás. No había problema para ellos. Entonces, estos matrimonios para que se preocupó del apóstol cuando estuvo en la cárcel. Le ayudaron cuando estuvo en la cárcel. Dice parientes, posiblemente eran judíos. No sabe si directo o indirecto. Y creyentes antes que Pablo. Más encima, colaboradores de los apóstoles. Es decir, estos eran creyentes antiguos. Ellos se convirtieron antes de Pablo y colaboraron con los apóstoles. Es decir, eran personas muy comprometidas, muy amistosas, muy amaban al Señor. Versículo 8, amplias. Yo leí un comentario, amplias dice, era un nombre muy común entre los esclavos en Roma. Cuando no sabían qué ponerle nombre, amplias.
Y en las catacumbas en Roma hay varias inscripciones. Aquí yace el hermano Amplias, pero no una, muchas, ¿no? Porque era un nombre común entre los esclavos. ¿Y cómo lo dice el apóstol? Amado en el Señor. El 9 y 10 dice, versículo 9 y 10, saluda a un Urbano, colaborador en Cristo Jesús, ya Estaquis, amado mío, saludar a Pérez, aprobado en Cristo, saludar a los de la casa de Aristóbulo. Fíjense los términos que usa el apóstol: colaborador, amado, aprobado. ¿Se fija? Va notando cómo se refiere a ellos, a los que conocen. Trabajador, arriesgar la vida por los demás, ayudador, servidor, amado mío. Versículo 11. Saluda a Herodión, mi pariente. Tal vez era un pariente carnal, de carne, ¿no? O solo un judío, que todos le llamaban pariente. Y saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿De qué está hablando? De una iglesia. De una iglesia. Porque las iglesias en Roma se reunían en las casas de los hermanos, que tenían casas más grandes. ¿Cuántos se podían reunir? 20. Un número como este. Si tenía una casa más grande, podrían reunirse más hermanos. Pero eso era la iglesia en Roma. Y cada casa tenía su pastor, su hermano que lo guiaba, el Señor, en fin. ¿Qué más tenemos? 12, versículo 12. Saludar a Trifena y Trifosa. Mira cómo se refiere, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Se fija, son mujeres empeñosas, hermanas servidoras. 13, dice, saludar a Rufo, escogido el Señor, y a su madre, a su madre y mía. ¿Quién era Rufo? Mire, vaya a Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. ¿Quién lo tiene, por favor, para que lo lea? Marcos 15, 21. Tiene buena letra, tú la lees. Amén. Ya. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Ese Rufo que es ahí, dice, hijo de Simón de Cirene. Cirene es una zona al norte de Egipto, estamos hablando de África, tal vez Sudán. Entonces, Cirene tuvo dos hijos, uno Rufo y el otro Alejandro y Rufo. Y Rufo, Simón de Cirene, se convierte. A él lo obligaron y los romanos lo pescaron, ya, carga. Pero ahí conoció a Cristo. Y se convirtió a su familia. Y Rufo está en Roma sirviendo a Cristo. Por eso es escogido. Él de alguna manera, tuvo la experiencia del Padre que, por decirlo así, participó en el sacrificio de Cristo. Cargó la cruz un momento. Interesante. Versículo 14. ¿Qué es lo que dice? Saludar a Síntico y Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Una iglesia. Esa es otra iglesia. 15. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a todos los santos que están con ellos. Otra iglesia. ¿Se fija? Y después el 16 concluye la primera parte, saludar los unos a los otros con un ósculo santo. ¿Se fija? Salúdense entre ustedes. Saludarse es confraternizar. Es más que decir cómo estáis.
gozarse con el hermano que está aquí. Así cuando yo digo, gócese con el hermano, vaya y lo saluda. De gloria a Dios que está aquí el hermano. Eso es cultivar la amistad es parte y es parte del amor de Dios con nosotros y el amor que nos dio Dios por medio del Espíritu Santo. Y es el amor que tenemos que cultivar entre nosotros. La amistad. Hasta el mundo dice, un amigo es un tesoro. Y lo dice la Biblia. Entonces, quiero hacerles notar en todos estos pasajes el trato del apóstol Pablo a sus amigos y las palabras que él usa con ellos. Mire, amados míos, a varios dicen, amados míos, amados en Cristo, mis colaboradores en Cristo, gente que había trabajado con él, los conocía, sabía, habían peleado juntos, batallado juntos, etc. Trabajadores, buenos ayudadores, empeñosos, trabajadores en el Señor, dispuestos a arriesgar su vida, como Priscila y Aquila, por los demás, porque no solo fue por Pablo, además de santos hermanos. Son muy lindas expresiones de los hermanos. Estas son breves expresiones del apóstol Pablo de su amor y admiración por sus hermanos. Dice que a nadie le dice, no, a veces la rigidez, no, a veces el hermano da de salud, pero ahí nomás. Él los ama profundamente. Y le destaca sus cualidades. Y una dice, destaca amor, admiración por sus hermanos, y en sus palabras no hay aire de autoridad, de ungido, que está calificando al hermano, su obra. No. Hay un trato muy sencillo, muy humilde incluso. Salud a mi hermano, amado en Cristo, que me defendió, gloria a Dios. La hermana tanto, una trabajadora del Señor. Eso es admiración, es un amor, aprecio, valorar lo que Dios, los hermanos que Dios nos ha puesto, y en medio de los hermanos que nos ha puesto. Entonces, el valor de la amistad para un cristiano es el valor del aprecio del amor de Cristo en nosotros, hermanos. Yo cuando leí muchas veces estas expresiones del apóstol Pablo me llamaron la atención, de admiración, de forma muy sencilla, y un trato de hermano a hermano. ¿Se fijan? No hay un trato calificativo o descalificativo como autoridad. Si no hay un trato muy corriente, muy de hermano, muy tierno incluso a veces las expresiones. Y después, en el versículo 16, dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Saludos de vuelta. Saludamos yo Pablo saludo a los hermanos y todas las iglesias os saludan. Entonces comienza otro pasaje, pues les voy a leer, por ejemplo, el 21. Versículo 21 dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, también los judíos de parientes cercanos o solamente judíos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio era un hermano que escribió la carta de lo que le dictaba y le decía que tenía que escribir la apóstol Pablo. Pero el escribiente fue Tercio. Dice, y después dice, os saluda Gallo. ¿Quién se acuerda de Gallo? La segunda de Juan. El hermano Gallo, que escribe Juan. Gallo era un hombre de dinero.
Y él tenía una iglesia en su casa. Y era muy amado, fue muy amado del apóstol Pablo y del apóstol Juan. En una de sus cartas lo menciona. Entonces, dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Tenía una iglesia en su casa. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad de Éfeso. Es como decir, el encargado del patrimonio económico de la ciudad era cristiano. Y había ayudado a defender a Pablo cuando hubo la revuelta para lincharlo. Tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. ¿Se fijan? Siempre el aprecio, esta forma tan, yo diría, a ese de tanto valor que tiene por los hermanos, por lo que hacen, por lo que han hecho, por lo que son en Cristo. Realmente me llamó la atención y es una linda forma que nosotros tenemos que aprender a tratarnos. La otra cosa, en toda esta lista, ¿qué falta? Según lo que usted conoce, ¿qué falta? ¿O qué nombre falta? ¿En qué nombre faltaría? No la nación tan nunca. Falta el apóstol Pedro. Porque según la Iglesia Católica, Pedro fundó la Iglesia de Roma. Eso es más mentiroso que Judas. Porque si usted ve en la lista, aquí no aparece el apóstol Pedro. Segundo, y eso porque no fue el fundador de la iglesia, ni nunca fue el primer papa en Roma, ni en Jerusalén. Porque en tiempos de Pedro, el que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén fue Santiago, el hermano del Señor Jesús. Es una historia inventada. En la mitología católico-romana ponen a Pedro como la fundador del papado para darle autoridad ante la otra iglesia en ese tiempo, porque Pedro era el líder de los apóstoles, y si Roma va a ser líder de las iglesias, entonces Pedro fundó Roma, la iglesia de Roma. ¿Sabe cuándo llegó Pedro a Roma? Cuando estaba la persecución de Nerón y Pablo estaba preso. Ahí llegó Pedro. ¿Quién fundó entonces la iglesia en Roma? No fue el Papa. Esos 2, 8:10, por favor. Hechos 2, 8:10. ¿Qué dice? Amén. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos? Pues los romanos, judíos y prosélitos. Prosélitos son gentiles seguidores del judaísmo. Algunos volvieron y otros se fueron a Roma. Y fueron ellos los que fundaron la iglesia de Roma. Gente común y corriente, como nosotros. Convertidos ese día en Pentecostés, que se quedaron un tiempo, aprendieron y se largaron a Roma y comenzaron a predicar, juntaron gente en sus casas y predicaban y enseñaban el evangelio que habían aprendido en Pentecostés. Del día de Pentecostés hasta la carta son ya casi 20 años y ningún apóstol había ido a Roma. Y el primer apóstol que va a Roma es Pablo.
y llega en el año 62. O sea, unos 6 o 7 años después de haber enviado esta carta. Ahora, si pensamos por la lista de la gente que saluda al apóstol Pablo, y muchos eran pastores, esa es una razón, la influencia de Pablo en la iglesia de Roma. Segundo, él envía una carta a Roma. Tercero, él llega a Roma. El primer papa tendría que haber sido Pablo. Roma. Pero si alguien le viene a decir no, y con Biblia en mano, dígase. La iglesia, cuando llegó el apóstol, estaba fundada. Por eso se dice carta a los romanos, a la iglesia, que ya está en Roma. Ese detalle se nos pasa. Entonces, vamos a seguir. Romanos y judíos, dije ya. Por otro lado, ya advertencias y sigan firmes. Versículo 17. Dice, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella. Aquí hay una advertencia muy seria. ¿Por qué está insertada esta? Porque en esos tiempos los judaizantes y otros predicadores que tenían nuevas revelaciones, parece, se andaban metiendo en la iglesia que se estaban recién formando. Entonces los advierte, le dice, miren, cuidado, contra los que andan soplando en el oído de los hermanos que tienen revelación, que critican los defectos de los líderes y se autoproclaman, yo soy la solución de este problema. Y en ese tiempo se decía, no, yo soy apóstol, porque yo una vez me encontré con Cristo. ¿Y quién iba a comprobar eso? Y te daban una enseñanza. Y eso es llevar a la iglesia dividida. Y cuando la iglesia se divide, se debilita. Y cuando se debilita, no sirve para nada. El diablo está trabajando ahí. El diablo trabaja la división. A través de falsas doctrinas, herejías, murmuraciones, rencores, envidia. El diablo trabaja eso en las personas para dividir las iglesias, hacerlas débiles. Y además ellos son sutiles. Dice, hermano, y pelan al, no, que yo te cuento para que oremos. Después que lo ha descuidado, ¿no? ¿Ah? Son sutiles, manejan mucha Biblia y se dirigen a los hermanos que menos saben Biblia o a los que menos hacen algo, porque siempre el que menos hace más critica, o a los que andan siempre diciendo algo contra el culto, contra lo que hace esto, lo que hace esto. ¿Tienen un ojo para eso? ¿Y qué dividen la iglesia? Fácilmente. Y se presentan ellos como los salvadores. Versículo 18. Dice, el 7:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ellos trabajan para sí, no para el Señor, porque aman el poder. En tercera de Juan hay uno que dice, Diótrefe, que echa a los hermanos, que no acepta a los predicadores, que hace lo que quiere. ¿Ah? Yo voy a hablar con él. Hoy día la iglesia está llena de Dios. Tiene otro nombre. No toquéis a ungidos. Son ungidos. Esa gente trabaja ¿para qué? Para exaltar su persona ante el mundo, ante los hombres, ante el poder político. Pero no para glorificar a Cristo. Quieren iglesias grandes, grandes, para la gloria del Señor. Es mentira. ¿Sabe cuál es la gloria del Señor? La santidad de los creyentes, hermano. Amén. La santidad de los creyentes.
parecerse cada día más a Cristo. Esa es la gloria. Cuando él piensa que iglesia grande, no, él está pensando en su poder, su influencia, y confronto de los hombres. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Todo lo contrario de lo que somos muchas veces nosotros. Nosotros somos muy sabios y astutos para el mal, ¿o no? Cuando pensamos hacer mal a alguien, nos pasan así la idea, una tras otra, como un tren descarrilado. Cuando queremos hacer algo para el Señor, no sé, ahí no se me ocurre nada. Pero dice, sed, como dice, seáis sabios para el bien e ingenuos. Y estén firmes en la obediencia que es conocida de ustedes. Porque la división lleva a la desobediencia. Estén firmes. Y ese, cuando usted esté firme, es mi gozo, yo me gozo con ellos. Aquí hay el corazón de un pastor. Un pastor se goza cuando las ovejas crecen. Porque sabe cuál es la religión, perdón, la relación, ¿no?, primordial del pastor con Cristo, para la bendición de los hermanos. Entonces, cuando los hermanos no crecen, hay tristeza, no hay gozo. Cuando los hermanos crecen, se multiplican y ese es el gozo de los líderes. Porque ve la mano de Cristo y la gloria de Cristo en ellos. La victoria de Dios, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sigan peleando. La batalla está, la victoria es asegurada, porque Cristo ya venció. Cristo ya venció. Nuestra pelea tiene un sello de garantía que se llama victoria de Cristo en la cruz. Que batallemos. Porque Él nos prometió, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, la amistad es una expresión del amor de Cristo y del amor de Cristo en medio o entre creyentes que se materializa en mutua ayuda de nuestras necesidades, oración unos por otros, colaboración en el servicio, trabajo sacrificado, perdonándonos unos a otros, deseando bendecir a los hermanos y exaltar la persona de Cristo. Eso es lo que nos enseña este pasaje, hermano. Es una enseñanza de vida cristiana entre hermanos por el amor de Cristo. Nosotros somos hermanos, amigos y socios para la eternidad, hermano. Para terminar, quiero decirle que tenga presente algo, hermano. Aunque hoy día terminamos este libro, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, yo tengo que decirle que aún no hemos aprendido toda la riqueza del Evangelio de Dios por Cristo Jesús que está en este libro. Usted cada vez que lo vaya a leer va a aprender cosas nuevas y va a descubrir cosas nuevas. Y le va a decir cosas nuevas. Y le va a enseñar cosas nuevas. Pero como los tesoros hay que buscarlos con esfuerzo, y al que trabaja
Dios le da a Jesús. Lea, se recibirá. Lea la Biblia, estúdiela, pero concéntrese en esta carta, en este libro, que es yo diría que es el corazón de la Escritura. El Evangelio de Dios por Cristo Jesús es el corazón de la Escritura. Cuando usted está aprendiendo y está descubriendo los tesoros, le va a ser muy fácil entender toda la Biblia, hermano. Y va a tener un conocimiento más profundo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Si hay alguna revelación completa, rica, poderosa en la Biblia, es el Evangelio de Dios que está en el libro romano. Nosotros nos desperdiciamos en eso. Léalo, estúdialo, órelo. Y nunca va a terminar de aprender y sorprenderse de lo grande, bueno y hermoso que es nuestro Dios. Vamos a leer, póngase de pie, versículos 25 al 27. Romanos 16, del 25 al 27. Primero lo leo yo, el segundo lo leen ustedes y el tercero lo leemos todos. Y dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Todo. Al único necesario de Dios sea gloria delante de Jesucristo para siempre. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso.